El trastorno por estrés postraumático, o TEP, es una condición de salud mental que aparece después de vivir o presenciar un evento traumático. Este trastorno puede afectar profundamente la vida diaria, generando síntomas que van desde recuerdos intrusivos hasta dificultades para relacionarse con los demás. En este video, no solo hablaremos de cómo el TEP impacta a las personas, sino que también exploraremos estrategias efectivas para enfrentarlo. Si quieres entender mejor esta condición y descubrir formas de tratamiento efectivas, acompáñame hasta el final para poder comprender cómo funciona este trastorno. Según el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, el TEP se clasifica como un trastorno de ansiedad que se desarrolla tras la exposición a un evento traumático. Esta situación conlleva recuerdos intrusivos y recurrentes sobre el acontecimiento traumático, como flashbacks, produciendo malestar psicológico intenso y deterioro en las funciones sociales. Asimismo afecta en diversas áreas como la vida afectiva, genera pesadillas y alteración del sueño en general, intentos de evitar todo lo que se asocia a la experiencia traumática, agresividad y quejas somáticas sin causa orgánica. Para poder recibir un diagnóstico de manera adecuada, una persona debe cumplir con los siguientes criterios. Exposición a un evento traumático. El TEP se desencadena tras la exposición a un evento que pone en peligro la vida o la seguridad física, o que es percibido como extremadamente aterrador o traumático. Esto puede ocurrir de varias maneras. Por ejemplo, un soldado que ha estado en combate, una persona que ha sobrevivido a un accidente automovilístico grave, o una víctima de asalto son ejemplos de eventos que podrían desencadenar el trastorno. Ser testigo de un evento traumático también puede ser un desencadenante. Alguien que haya visto cómo otra persona es atacada, o que haya presenciado un accidente catastrófico, puede desarrollar el trastorno por estrés. Por ejemplo, una persona que presencia un tiroteo en su lugar de trabajo puede desarrollar síntomas, aunque no haya sufrido daños físicos. Enterarse de que un ser querido ha sufrido un trauma pueden desarrollar el trastorno por estrés postraumático a raíz del impacto emocional de estas noticias. Síntomas de intrusión. Los síntomas de intrusión son recuerdos involuntarios y recurrentes del evento traumático que se invaden la vida diaria de una persona sin que ésta los pueda controlar. Algunos ejemplos son: recuerdos intrusivos. Un sobreviviente de un accidente automovilístico puede revivir repetidamente el choque en su mente sin quererlo, sintiendo la misma angustia emocional y física que experimentó en el momento del evento. Pesadillas. Una persona que fue asaltada puede tener sueños recurrentes en los que revive el ataque, a veces en formas distorsionadas, despertando con terror. Reacciones emocionales intensas. Al recordar el trauma, el cuerpo puede reaccionar como si estuviera volviendo a ocurrir. Por ejemplo, una persona que fue atacada puede sentir una aceleración del pulso, sudoración y miedo intenso cuando escucha sonidos que le recuerdan el evento, como un ruido fuerte o un grito. Evitación. La evitación es un mecanismo de defensa que las personas con TEP utilizan para protegerse de los recordatorios del trauma. Esto puede manifestarse de varias maneras. Alguien que sobrevivió a un desastre natural puede evitar activamente pensar en el evento o hablar de ello con otras personas para no revivir la angustia. Por ejemplo, podrían cambiar de tema cuando surge una conversación sobre tormentas o terremotos. Evitación de lugares o personas. Una víctima de violencia en el hogar podría evitar regresar a su antigua casa o incluso a la calle donde vivía. También pueden evitar a personas que estuvieron involucradas de alguna manera en el evento, aunque no directamente. Alteraciones negativas en el pensamiento y el estado de ánimo. El trastorno por estrés postraumático no solo afecta los recuerdos, sino también la manera en que una persona se siente sobre sí misma, los demás y el mundo. Estas alteraciones pueden incluir creencias distorsionadas sobre uno mismo o los demás. Una persona que ha sufrido abuso sexual puede desarrollar la creencia de que no es valiosa o que no merece amor, lo que impacta negativamente su autoestima. Sentimientos de culpa o vergüenza. Quienes han sobrevivido a eventos traumáticos a menudo experimentan una culpa irracional. Por ejemplo, una persona que sobrevivió a un accidente en el que otros murieron puede pensar que fue culpa suya, aunque no haya tenido control sobre el evento. Anedonia. Esto se refiere a la incapacidad de sentir placer en actividades que antes se disfrutaban. Por ejemplo, alguien que solía disfrutar de pasar tiempo con amigos o realizar actividades al aire libre puede perder completamente el interés y sentir que esas cosas ya no le proporcionan satisfacción.
Alteraciones en la excitación y reactividad. Estas alteraciones hacen que las personas con TEP se sientan en un estado constante de alerta o tensión, lo que puede afectar su capacidad para relajarse y concentrarse. A continuación te menciono las alteraciones con mayor frecuencia. Irritabilidad o arrebatos de ira. Las personas con TEP pueden volverse fácilmente irritables o enfadarse sin una razón aparente. Por ejemplo, alguien puede tener una reacción desproporcionada a un inconveniente menor, como una discusión trivial, explotando de manera inusualmente agresiva. Hipervigilancia. Esto se refiere a estar en un estado constante de alerta, siempre esperando que ocurra algo malo. Un sobreviviente de un robo violento puede estar continuamente revisando ventanas y puertas, sintiendo que nunca está completamente a salvo. Problemas de sueño. El insomnio es común. Una persona con TEP puede tener dificultades para conciliar el sueño debido a la ansiedad persistente, o puede despertarse a mitad de la noche con pesadillas. Dificultades de concentración. La mente de una persona con TEP puede estar tan ocupada con pensamientos intrusivos y preocupaciones que le resulta difícil enfocarse en tareas cotidianas. Por ejemplo, puede ser incapaz de leer un libro o ver una película sin que su mente divague hacia el evento traumático. Duración y deterioro significativo. Para que se diagnostique el TEP, los síntomas deben persistir durante al menos un mes tras el evento traumático. Estos síntomas no son pasajeros, sino que causan un impacto profundo en la vida de la persona, afectando su capacidad para funcionar con normalidad. La persona puede aislarse de amigos y familiares, lo que empeora su estado de ánimo y perpetúa los síntomas. Los problemas de concentración y los arrebatos de ira pueden interferir en el rendimiento en el trabajo o llevar a que la persona se ausente frecuentemente. Por cierto, si te interesa saber más de las pesadillas y todo sobre los trastornos del sueño, te dejo en la descripción el enlace a mi video donde hablo más a profundidad sobre este tema. Estoy segura de que te resultará muy interesante. Opciones de tratamiento. La terapia cognitivo-conductual o TCC es uno de los enfoques más efectivos para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Dentro de este enfoque hay varias técnicas específicas que pueden adaptarse según las necesidades del paciente. Aquí te brindo una descripción más detallada de las opciones de tratamiento basadas en la TCC que se utilizan para tratar el trastorno por estrés postraumático. Terapia de exposición prolongada. Las técnicas de exposición, como la inundación o la desensibilización sistemática, son herramientas clave en la terapia para personas que han vivido un trauma. Estas técnicas ayudan a enfrentar los recuerdos dolorosos hasta que el miedo que generan disminuya. La inundación, también llamada exposición prolongada, consiste en que la persona se exponga repetidamente al recuerdo del trauma. Puede ser de dos formas, enfrentando directamente las situaciones que le recuerdan el trauma, en vivo, o imaginando esos momentos una y otra vez. Por ejemplo, un excombatiente podría contar sus experiencias de combate y escucharlas repetidamente hasta que la ansiedad asociada a esos recuerdos disminuya. Por otro lado, la desensibilización sistemática es una técnica más gradual. Aquí, el paciente se expone poco a poco a los estímulos que le provocan ansiedad, comenzando por los menos intensos y avanzando hacia los más desafiantes, hasta que la ansiedad desaparezca. La idea detrás de estas técnicas es que, al revivir o enfrentar los recuerdos traumáticos de manera controlada y repetida, la mente se acostumbra a ellos y el miedo se reduce. Además, esto ayuda a las personas a procesar sus emociones y a reevaluar los significados que habían vinculado a esos recuerdos. Con el tiempo, estos recuerdos dejan de ser tan perturbadores y se integran mejor en su vida diaria, lo que facilita su recuperación. Terapia de procesamiento cognitivo. La terapia de procesamiento cognitivo se diseñó para ayudar a las personas a expresar sus emociones y adaptar de manera saludable los recuerdos traumáticos a su visión de sí mismos y del mundo. Su objetivo principal es ayudar a los pacientes a entender cómo los eventos traumáticos impactan sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. La terapia comienza con una fase educativa, en la que se explican los síntomas del TEP y se relacionan con la forma en que la mente procesa la información. Luego, se invita a los pacientes a reflexionar sobre lo que el trauma significa para ellos y cómo ha afectado su vida. Se les enseña a identificar la conexión entre lo que ocurrió, lo que piensan sobre ello y cómo se sienten. En la siguiente fase, el paciente debe recordar el evento traumático en detalle, escribiendo una descripción completa, incluyendo lo que sintió y pensó durante el evento. Después,
Lee esta descripción frente al terapeuta y debe releerla diariamente. Este proceso ayuda a reducir la intensidad emocional del recuerdo y a procesar el trauma. Posteriormente, se pasa a la fase de cuestionamiento cognitivo, donde el terapeuta enseña al paciente a cuestionar las creencias y pensamientos negativos que ha desarrollado a partir del trauma. Este proceso de reestructuración cognitiva es clave para ayudar a las personas a superar las creencias dañinas que han mantenido desde el trauma. Terapia de manejo de ansiedad. La terapia de manejo de ansiedad es una intervención terapéutica diseñada específicamente para ayudar a las personas con trastorno por estrés postraumático a manejar la ansiedad intensa y el malestar emocional que surgen, como consecuencia de recuerdos traumáticos. Los pacientes con TED suelen experimentar niveles altos de ansiedad y activación emocional debido a la reactivación de memorias traumáticas o el miedo constante a que el trauma vuelva a ocurrir. La terapia de manejo de ansiedad se centra en dotar al paciente de herramientas prácticas y estrategias de afrontamiento que le permitan regular esta respuesta emocional. A continuación, te presento algunas estrategias que implementa esta terapia. Relajación muscular progresiva. Enseñar al paciente a identificar la tensión física y liberar esa tensión mediante la relajación de los músculos, lo cual es útil para reducir la ansiedad y los síntomas de hiperactivación. La relajación muscular progresiva y la respiración diafragmática tratan de ayudar al paciente a que se relaje a lo largo de una serie de situaciones provocadoras de ansiedad. Esto se basa en la idea de que la ansiedad y la relajación no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entrenamiento en respiración diafragmática. La respiración diafragmática o respiración profunda se utiliza para reducir la activación fisiológica asociada a la ansiedad, como la hiperventilación y el aumento de la frecuencia cardíaca. Ejemplo: cuando un paciente comienza a sentir que su corazón se acelera al recordar el evento traumático o estar en una situación que lo activa, puede usar la respiración diafragmática para reducir su nivel de ansiedad. Este método implica respirar profundamente desde el abdomen, inhalando por la nariz, sosteniendo el aire por unos segundos y exhalando lentamente por la boca. Factores de riesgo. El trastorno por estrés postraumático afecta a personas de todas las edades y contextos, pero ciertos factores aumentan la probabilidad de desarrollarlo. Aquí te presento algunos datos sobre la prevalencia del trastorno y los factores de riesgo más relevantes. El TED es un trastorno común que afecta a diversas poblaciones de manera diferente según su exposición a traumas, lo que arroja importantes diferencias en las tasas de prevalencia. Aproximadamente entre el 7 y el 8% de la población general desarrollará TED en algún momento de su vida, aunque este porcentaje puede variar ligeramente según estudios y contextos culturales. Los veteranos de combate tienen una mayor probabilidad de desarrollar TED debido a su exposición a situaciones extremadamente estresantes y violentas durante el servicio. Las estadísticas indican que entre el 20 y el 30% de los veteranos experimentan síntomas. Las personas que han sido víctimas de abuso sexual, violencia doméstica o agresiones físicas tienen un riesgo muy alto de desarrollar TED. La tasa en sobrevivientes de abuso sexual pueden superar el 50%. Estos eventos traumáticos no solo dejan cicatrices físicas, sino también profundas marcas psicológicas, que aumentan significativamente la probabilidad de que desarrollen este trastorno. Las personas que han experimentado traumas en la infancia, como abuso físico, negligencia o exposición a violencia, tienen una mayor vulnerabilidad. Los traumas tempranos pueden afectar el desarrollo del cerebro y los mecanismos de afrontamiento emocional, lo que deja a las personas más propensas a sufrir respuestas extremas a eventos traumáticos en la vida adulta. Aquellas personas que ya sufrían de problemas de salud mental antes del trauma, como depresión o ansiedad, tienen un mayor riesgo de desarrollar TED. El trauma tiende a agravar los trastornos preexistentes, debilitando aún más la capacidad del individuo para manejar el evento traumático. El trastorno por estrés postraumático es un padecimiento complicado, pero no imposible de superar. Identificar los síntomas, entender lo que lo causa y buscar la ayuda correcta son pasos cruciales para mejorar. Al hablar más abiertamente sobre el TED, podemos reducir el estigma y brindar el apoyo que muchas personas necesitan para sanar y recuperar el control de sus vidas. Si la información brindada en este video te ha servido, agradecería mucho tu like y suscripción. También me gustaría que me compartieras en los comentarios si has experimentado síntomas relacionados a este trastorno y cómo lo has afrontado, así como tus inquietudes sobre otros temas que te pudieran interesar. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final.